Todavía amo a Jake. Casarme contigo fue un enorme error. Ella sollozó en nuestra noche de bodas, así que yo, con calma, hice mi maleta y la dejé sola en esa suite nupcial hasta que descubriera la verdad sobre él. Lo que debería haber sido el comienzo de nuestro para siempre se convirtió en el momento en que me di cuenta de que me había casado con alguien cuyo corazón pertenecía a otro hombre. La ironía no pasó desapercibida, lo descubrí en Las Vegas, el lugar donde la gente viene a apostar contra probabilidades imposibles. Soy Marcus, de 32 años, un consultor financiero que se especializa en ayudar a las personas a realizar inversiones inteligentes a largo plazo. Durante 4 años, pensé que estaba haciendo la inversión más inteligente de mi vida con Clare, una coordinadora de bodas de 30 años que parecía entender el valor del compromiso y la planificación. Nos habíamos conocido en la boda de un cliente, donde ella estaba gestionando la coordinación y yo me encargaba de la planificación financiera del novio. Me impresionó su atención al detalle y su profesionalismo, y nuestra relación se desarrolló constantemente, construida sobre valores compartidos acerca de crear algo significativo juntos. Nuestra boda en el Venetian fue todo lo que Clare había soñado, un testimonio de su experiencia en la creación de celebraciones perfectas. La ceremonia fue impecable, con 200 invitados presenciando lo que todos pensaron que era una historia de amor llegando a su conclusión perfecta. La recepción en el Bellagio fue elegante y sofisticada, exactamente el tipo de evento que nos establecería como una pareja seria en los círculos sociales de Las Vegas. Todo parecía perfecto desde fuera, el tipo de boda que aparece en las revistas. Pero la perfección es a menudo una ilusión, y la mía se hizo añicos por completo en nuestra suite de luna de miel en el Four Seasons. Clare había estado bebiendo constantemente durante toda la recepción. Y una vez que estuvimos solos en esa hermosa suite con vistas al Strip, su comportamiento cambió por completo. Se sentó en el borde de la cama, todavía con su vestido de novia, mirando su teléfono con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando le pregunté qué pasaba, me miró con una expresión que nunca había visto, pura angustia mezclada con culpa. Fue entonces cuando se derrumbó por completo y confesó que había estado pensando en Jake durante toda nuestra ceremonia de boda. Jake era su exnovio de la universidad, alguien que había mencionado casualmente, pero nunca de una manera que sugiriera sentimientos no resueltos. Mientras sollozaba con ese vestido de diseñador, Clare me dijo que Jake era ahora un jugador de póker profesional que viajaba por el circuito de torneos, viviendo exactamente el tipo de vida emocionante e impredecible que ella siempre había deseado en secreto. Admitió que casarse conmigo había sido un terrible error, que si bien yo representaba todo lo estable y seguro, Jake todavía poseía su corazón de una manera que yo nunca lo había hecho, y probablemente nunca lo haría. Lo más devastador no fue solo escuchar que amaba a otra persona, sino saber que me habían elegido por mi fiabilidad en lugar de ser verdaderamente deseado. Clare explicó entre lágrimas que se había convencido a sí misma de que elegir la seguridad sobre la pasión era la decisión madura. Pero de pie allí, en nuestra suite de luna de miel, se dio cuenta de que se había estado mintiendo a sí misma y a mí. Dijo que yo era todo lo que una mujer debería querer en un marido, pero que Jake la hacía sentir viva de maneras que yo nunca podría. Me quedé allí, escuchando a mi esposa de 6 horas destruir nuestro matrimonio con total honestidad, y algo extraño sucedió. En lugar de derrumbarme, sentí una calma inesperada invadirme. Tal vez fue mi naturaleza analítica, pero me di cuenta de que luchar por alguien que prefería abiertamente a otro hombre sería inútil y autodestructivo. Caminé hacia el armario y comencé a sacar mis pertenencias de la funda de ropa, doblando mi ropa con la misma precisión que usaba para todo lo demás. Clare observó conmocionada mientras empacaba metódicamente, probablemente esperando lágrimas o intentos desesperados de salvar lo que acabábamos de celebrar. Las secuelas de esa noche de bodas crearon ondas en todo nuestro círculo social, de maneras que no había anticipado. Mi padrino, Tyler, inicialmente pensó que había abandonado a Clare sin razón, y de hecho me confrontó en el vestíbulo del hotel a la mañana siguiente, exigiendo saber cómo pude abandonar mi matrimonio después de un solo día. Le expliqué la situación en voz baja, y la expresión de Tyler pasó de la ira a la comprensión total. Me dijo que de hecho había escuchado parte de la confesión de Clare cuando vino a vernos, escuchándola sollozar sobre Jake a través de la puerta, y admitió que había estado preocupado por mi decisión de irme hasta que se dio cuenta del alcance total de lo que había sucedido en esa suite. Mi hermana, Emma, estaba mortificada por el escándalo familiar, particularmente por cómo afectaba nuestra reputación en los círculos sociales adinerados de Las Vegas, donde la imagen es significativamente importante para las relaciones comerciales.
Emma trabaja en bienes raíces de alta gama y le preocupaba cómo la credibilidad de nuestra familia podría verse dañada por lo que parecía ser un matrimonio fallido a pocas horas de la ceremonia. Mientras tanto, la familia de Clare adoptó un enfoque completamente diferente. Su madre me llamó repetidamente, insistiendo en que las emociones de la noche de bodas eran normales y que yo debería darle tiempo a Clare para procesar sus sentimientos. Su padre incluso se ofreció a pagar la terapia de pareja, sugiriendo que todas las parejas pasan por periodos de ajuste y que abandonar el matrimonio tan rápido era una reacción exagerada a un temporal miedo al compromiso, cold feet. La historia se difundió rápidamente a través de nuestra red social de Las Vegas, creando divisiones que me sorprendieron por su previsibilidad. La mayoría de los hombres que conocía apoyaron mi decisión, entendiendo que ninguna persona con respeto propio debería luchar por alguien que prefería abiertamente a otro hombre, mientras que muchas de las mujeres me instaron a ser más comprensivo y luchar por mi matrimonio. Las reacciones revelaron perspectivas interesantes sobre las relaciones y las expectativas. Algunas personas sugirieron que yo debería haber sido más romántico al intentar recuperar a Clare de su fantasía, mientras que otras reconocieron que quedarme habría significado aceptar una vida compitiendo con la memoria de Jake. Tyler se convirtió en mi portavoz no oficial durante este periodo, respondiendo preguntas de amigos en común y explicando la situación cuando la gente insistía en detalles sobre por qué me había ido tan repentinamente. Me dijo que varias personas habían notado el comportamiento distraído de Clare durante la recepción, mencionando que había estado revisando su teléfono con frecuencia y parecía emocionalmente distante incluso durante nuestro primer baile. Estas observaciones tuvieron más sentido en retrospectiva, sugiriendo que la confesión de Clare no fue un colapso repentino, sino la culminación de sentimientos con los que había estado lidiando durante todo nuestro día de bodas. Durante mi investigación sobre lo que había desencadenado la crisis emocional de Clare, descubrí la presencia de Jake en las redes sociales, que pintaba una imagen exactamente del estilo de vida que Clare había descrito. Su Instagram lo mostraba viajando a torneos de póker en Montecarlo, Atlantic City y Las Vegas, siempre rodeado por la atmósfera glamurosa de las apuestas altas y los hoteles de lujo. El día después de nuestra boda, había publicado desde Montecarlo con una leyenda críptica sobre saber cuándo retirarse y cuándo aguantar, lo cual pareció deliberadamente oportuno dadas las circunstancias. Su estilo de vida parecía emocionante y espontáneo, en comparación con mi mundo estructurado de planificación financiera y estabilidad a largo plazo. Lo que más me llamó la atención de la presencia en línea de Jake fue cómo cultivaba una imagen de libertad y aventura que atraería a alguien como Clare, que había pasado años coordinando los momentos perfectos de otras personas mientras potencialmente se sentía atrapada por la previsibilidad del éxito convencional. Sus fotos mostraban restaurantes caros, salas de póker exclusivas y lugares exóticos que representaban todo lo opuesto al futuro estable y planificado que yo había ofrecido. El contraste era marcado y obviamente atractivo para alguien que se había estado preguntando si valía la pena sacrificar la emoción y la imprevisibilidad por la seguridad. Los mensajes de voz de Clare comenzaron el día después de que me fui, y observarlos evolucionar a lo largo de las semanas siguientes se convirtió en un estudio fascinante de la psicología humana. Los primeros mensajes eran de puro pánico, con Clare rogándome que volviera al hotel para que pudiéramos hablar sobre lo que ella llamó un terrible error, provocado por el estrés de la boda y demasiado champán. Ella insistió en que su confesión sobre Jake era solo miedo al compromiso y que me había elegido por todas las razones correctas, prometiendo que podría olvidarse de él por completo si tan solo le daba otra oportunidad para demostrar su compromiso con nuestro matrimonio. A medida que pasaron los días sin ninguna respuesta de mi parte, el tono cambió dramáticamente a ira y acusación. Clare dejó mensajes culpándome por abandonar nuestro matrimonio sin luchar por él, alegando que un hombre de verdad se habría quedado para solucionar el problema en lugar de huir como un cobarde. Dijo que yo había demostrado que realmente no la amaba al irme tan fácilmente, y que tal vez Jake tenía razón al decir que yo era el tipo de persona que se rendía cuando las cosas se ponían difíciles. Estos mensajes revelaron más sobre su carácter de lo que había hecho su confesión original, mostrándome a alguien que podía retorcer la realidad para evitar asumir la responsabilidad de sus propias elecciones. La novedad más reveladora llegó cuando los mensajes de Clare comenzaron a revelar sus intentos de contactar a Jake en busca de lo que ella llamó un cierre. Ella admitió que había estado tratando de localizarlo a través del circuito profesional de póker, pero no había recibido ninguna respuesta, lo cual aparentemente la conmocionó ya que esperaba que él estuviera tan involucrado en su conexión como ella. Sus mensajes de voz se volvieron cada vez más desesperados, mientras se daba cuenta de que el hombre por el que destruyó su matrimonio podría ni siquiera estar pensando en ella y que su fantasía de reavivar su romance podría haber sido completamente unilateral desde el principio.
La fase final de sus mensajes mostró un arrepentimiento genuino y una autoconciencia que llegó demasiado tarde para importar. Clare admitió que yo había tenido razón al irme y que ella había destruido todo lo significativo en nuestra relación por una fantasía imposible que existía principalmente en su imaginación. Reconoció que Jake representaba la emoción precisamente porque no estaba disponible y era impredecible, mientras que yo había representado el tipo de asociación genuina que realmente construye una felicidad duradera. Su reconocimiento de esta verdad se sintió vacío porque solo llegó después de haber perdido ambas opciones. Lo que más me sorprendió durante este periodo fue descubrir que sentía paz en lugar de devastación por nuestra situación. En lugar de lamentar la pérdida de Clare, me encontré aliviado de haber evitado toda una vida compitiendo con la memoria de Jake, preguntándome si era verdaderamente deseado o simplemente tolerado. La parte analítica de mi mente reconoció que la confesión de Clare, aunque dolorosa, en realidad me había liberado de una relación en la que siempre habría sido la segunda opción. Me di cuenta de que quedarme a luchar por alguien que prefería abiertamente a otro hombre habría sido autodestructivo en lugar de romántico. Las secuelas prácticas de nuestro matrimonio fallido implicaron una montaña de tareas administrativas que me mantuvieron con los pies en la tierra durante el caos emocional. Pasé semanas devolviendo regalos de boda a los invitados, llamando a los proveedores para cancelar los contratos que habíamos firmado para nuestra luna de miel y el primer año juntos, y lidiando con reembolsos por viajes y servicios que nunca usaríamos. Cada tarea se sintió como cerrar un capítulo del futuro que había planeado, pero también como despejar espacio para que se desarrollara algo mejor y más genuino. Amigos y familiares ofrecieron varias opiniones sobre mis próximos pasos, y algunos sugirieron que debería buscar terapia de pareja a pesar de los obvios sentimientos de Clare por Jake, otros recomendaron un divorcio rápido para minimizar las complicaciones legales, y algunos más aconsejaron que debería considerar una anulación basada en el engaño de Clare sobre sus verdaderos sentimientos durante nuestro compromiso. La variedad de consejos reflejaba cuán sin precedentes y complicada era nuestra situación, pero aprecié tener tiempo para considerar todas mis opciones sin la presión de tomar decisiones inmediatas sobre mi futuro legal y emocional. 3 semanas después del desastre de nuestra noche de bodas, Clare llamó solicitando una reunión en nuestro antiguo restaurante favorito, alegando que tenía información crucial sobre Jake que cambiaría todo sobre nuestra situación. Su voz sonó diferente durante esa llamada, menos desesperada y más resignada, lo que me dio la suficiente curiosidad como para aceptar reunirme con ella por última vez. Elegí un lugar público neutral donde pudiéramos tener una conversación civilizada sin que el peso emocional de nuestra historia compartida abrumara la discusión, y me preparé para cualquier manipulación o revelación que ella intentara compartir. Cuando Clare llegó al restaurante, se veía agotada de una manera que iba más allá de la simple angustia, como alguien que se había visto obligada a confrontar verdades incómodas sobre sí misma y sus elecciones. Pidió café en lugar de su vino habitual, sugiriendo que quería tener esta conversación con total claridad en lugar del adormecimiento emocional que el alcohol podría proporcionar. Su comportamiento fue sobrio y casi profesional, lo que inmediatamente me dijo que cualquier cosa que hubiera descubierto había cambiado fundamentalmente su perspectiva sobre toda nuestra situación y sus sentimientos sobre Jake. Clare comenzó admitiendo que, después de nuestra confesión de la noche de bodas, había tomado la decisión impulsiva de volar a Atlantic City, donde Jake estaba jugando un importante torneo de póker, determinada a tener la conversación honesta con el que sentía que le daría el cierre que necesitaba. Se había convencido a sí misma de que ver a Jake en persona confirmaría sus sentimientos y justificaría la destrucción de nuestro matrimonio, o demostraría que su obsesión se basaba en la fantasía en lugar de la realidad. Su plan era aparecer en su torneo y finalmente determinar si la conexión que sentía era genuina o simplemente su imaginación desbocada con posibilidades. Lo que Clare descubrió en Atlantic City destrozó por completo la fantasía que había estado alimentando durante meses. Cuando llegó al hotel de lujo donde se celebraba el torneo, encontró a Jake viviendo en una suite de penthouse con Sophie, una compañera jugadora de póker que era claramente su novia y socia de negocios. Su relación parecía establecida y seria, con Sophie manejando el calendario de torneos y las finanzas de Jake mientras él se concentraba en jugar. Clare se dio cuenta de que, mientras ella había estado fantaseando con la libertad y la disponibilidad de Jake, él en realidad había estado construyendo una relación comprometida con alguien que entendía y apoyaba su estilo de vida. La confrontación que Clare había imaginado como romántica y significativa se convirtió en un encuentro incómodo y humillante, que reveló lo poco que ella sabía realmente sobre la vida actual de Jake. Cuando se acercó a él en el vestíbulo del hotel, con la esperanza de una conversación privada sobre su historia compartida,
Jake la trató cortés pero fríamente, dejando claro que su relación universitaria era historia antigua que no tenía ninguna importancia en su mundo actual. Presentó a Sophie como su pareja sin ninguna incomodidad o intento de ocultar su relación, mostrando a Clare que ella había sido completamente irrelevante en su vida durante años. La descripción de Clare de esa reunión fue dolorosa de escuchar, no porque sintiera lástima por ella, sino porque ilustraba cuán completamente había malentendido tanto el carácter de Jake como sus propias motivaciones. Ella admitió que Jake parecía genuinamente confundido acerca de por qué había viajado por todo el país para verlo, tratando su aparición como una interrupción inoportuna en la preparación de su torneo en lugar del dramático gesto romántico que ella había imaginado. Cuando Clare trató de hacer referencia a su conexión universitaria y los sentimientos que pensó que habían compartido, Jake desestimó sus preocupaciones como nostalgia que no tenía cabida en su vida adulta. El momento más devastador para Clare llegó cuando se dio cuenta de que Sophie representaba todo lo que Clare había pensado que quería, pero que había tenido demasiado miedo de buscar de forma independiente. Sophie era segura de sí misma, exitosa por derecho propio y apoyaba genuinamente la carrera de Jake sin necesidad de que él le proporcionara seguridad o estabilidad. Su relación se basaba en el respeto mutuo y los objetivos compartidos, en lugar de la dependencia financiera y la necesidad emocional que habían caracterizado el enfoque de Clare hacia las relaciones. Clare vio cómo era una pareja sana y reconoció que había estado buscando una fantasía en lugar de construir algo real. Mientras Clare continuaba su confesión en el restaurante, reveló la verdad más perjudicial sobre nuestra relación, la cual yo no había entendido previamente. Ella admitió que había estado en comunicación secreta con Jake durante meses durante nuestro compromiso, compartiendo detalles sobre sus dudas y recibiendo exactamente el tipo de atención que había alimentado su fantasía sobre su conexión. Clare me mostró capturas de pantalla de sus intercambios de mensajes de texto en su teléfono, revelando conversaciones coquetas donde Jake había estado manipulando sus emociones mientras ocultaba cuidadosamente por completo su relación con Sophie. Los mensajes pintaban una imagen de manipulación emocional que era tanto calculada como cruel, con Jake enviando el aliento justo para mantener a Clare interesada mientras nunca hacía promesas concretas sobre su futuro juntos. Él había respondido a sus mensajes sobre el estrés de la planificación de la boda con sugerencias de que tal vez se estaba conformando con la persona equivocada. Y cuando ella había compartido fotos de nuestra fiesta de compromiso, él había comentado que ella parecía que estaba tratando de convencerse a sí misma de que era feliz. Estas conversaciones habían estado ocurriendo durante todo el periodo en que pensé que Clare estaba totalmente comprometida con nuestra relación y nuestro futuro juntos. La revelación más devastadora fue que Jake le había enviado a Clare un mensaje la noche antes de nuestra boda, diciéndole que había estado pensando en su relación universitaria y preguntándose qué podría haber pasado si se hubieran quedado juntos. Había escrito que ver sus publicaciones de boda en las redes sociales le hizo darse cuenta de que podría estar extrañando a alguien especial, y sugirió que no era demasiado tarde para que ella reconsiderara sus opciones si no estaba completamente segura de casarse conmigo. Aparentemente, este mensaje había desencadenado el colapso emocional que condujo a su confesión de la noche de bodas, lo que significaba que Jake había saboteado deliberadamente nuestro matrimonio a distancia. Cuando Clare había aparecido en la suite de Jake en Atlantic City, desesperada y lista para abandonar todo por él, su respuesta había sido brutalmente honesta acerca de sus verdaderas intenciones. Le dijo que sus mensajes de texto habían sido diversión inofensiva, para él, una forma de aumentar su ego al permanecer conectado con alguien de su pasado que claramente todavía sentía algo por él. Jake la había llamado patética por viajar a través del país basándose en algunos mensajes coquetos, y le había sugerido que regresara con su esposo e intentara arreglar la vida que destruyó a través de su propio mal juicio y expectativas poco realistas. Clare pasó el resto de su viaje a Atlantic City observando a Jake y Sophie desde los vestíbulos de los casinos y los bares de los restaurantes, observando su relación y dándose cuenta de que todo lo que había imaginado sobre los sentimientos de Jake por ella había sido completamente inventado en su propia mente. Vio cómo Jake trataba a Sophie con afecto y respeto genuinos, planificando su calendario de torneos en función de las necesidades de la carrera de ella e incluyéndola como una socia igualitaria en sus decisiones profesionales y personales. Su dinámica era todo lo que Clare había afirmado que quería, pero que nunca se había esforzado por construir conmigo ni con nadie más. El contraste entre el trato de Jake hacia Sophie y su manipulación de Clare se hizo dolorosamente obvio durante esos pocos días de observación. Mientras él había estado enviando señales contradictorias a Clare y alimentando sus dudas sobre nuestra relación, había estado construyendo algo real y sustancial con Sophie, alguien que apoyaba sus metas sin necesitar constante tranquilidad o seguridad financiera.
Clare se dio cuenta de que Jake nunca la había visto como material de relación, sino más bien como un impulso para el ego y una distracción, alguien cuya atención lo halagaba sin requerir ningún compromiso real o inversión emocional de su parte. Lo que más me impactó de la confesión de Clare fue cómo reveló la profundidad del engaño en nuestra relación, que iba mucho más allá de sus sentimientos por Jake. Ella había estado socavando activamente nuestro compromiso mientras pretendía planificar nuestro futuro juntos, compartiendo nuestros momentos privados y luchas con otro hombre que estaba usando esa información para manipular sus emociones. La traición fue más extensa de lo que me había dado cuenta, involucrando meses de mentiras y comunicación secreta que habían envenenado nuestra relación desde dentro, mientras yo permanecía completamente ajeno al asunto emocional que ocurría paralelamente a nuestro compromiso. Armado con la confesión de Clare y la evidencia de sus mensajes de texto con Jake, decidí buscar una anulación en lugar de un divorcio, presentando documentos que citaban fraude y tergiversación como base para disolver nuestro matrimonio. Los intercambios de texto que Clare me había mostrado proporcionaron documentación clara de que ella había contraído matrimonio bajo falsas pretensiones, manteniendo una aventura emocional durante todo nuestro compromiso mientras ocultaba deliberadamente sus verdaderos sentimientos e intenciones. Mi abogado confiaba en que la evidencia respaldaría una demanda de anulación, tratando esencialmente nuestro matrimonio como si nunca hubiera existido legalmente debido al engaño de Clare durante nuestros votos. Los procedimientos legales avanzaron rápidamente una vez que el tribunal revisó la documentación de las comunicaciones de Clare con Jake y su admisión de que había estado enamorada de otro hombre durante nuestra ceremonia de boda. El juez encontró la evidencia de fraude convincente, señalando que los votos matrimoniales requieren una intención honesta y que el asunto emocional secreto de Clare durante nuestro compromiso constituía una violación fundamental del compromiso que había hecho públicamente. La anulación fue concedida en un plazo de 6 semanas, borrando oficialmente nuestro matrimonio de los registros legales y permitiéndome seguir adelante sin las complicaciones de los procedimientos de divorcio. La vida profesional de Clare se derrumbó casi de inmediato a medida que nuestro escándalo se hizo de conocimiento común en toda la industria de bodas de Las Vegas, donde la reputación y la confianza son esenciales para el éxito. Su negocio de coordinación de bodas perdió varios contratos importantes cuando los clientes se enteraron de su situación personal, ya que muchas parejas se sintieron incómodas contratando a alguien que destruyó su propio matrimonio horas después de la ceremonia. La ironía era sorprendente, alguien cuya carrera dependía de crear bodas perfectas se había convertido en una advertencia sobre la importancia del compromiso genuino, en lugar de ceremonias elaboradas. A los 3 meses de nuestra anulación, Clare se había visto obligada a cerrar su negocio por completo y regresar con sus padres en Arizona, incapaz de reconstruir su reputación profesional en una ciudad donde todos conocían su historia. La industria de bodas de Las Vegas es sorprendentemente pequeña e interconectada, y el nombre de Clare se había asociado con la falta de fiabilidad y el mal juicio, en lugar de la experiencia y la confiabilidad que las parejas esperan de su coordinadora de bodas. Su caída de profesional respetada a paria de la industria ocurrió con una velocidad e integridad impactantes. Mientras tanto, la vida de Jake se volvió cada vez más complicada a medida que el comportamiento obsesivo de Clare se intensificó más allá de su encuentro en Atlantic City. Ella comenzó a aparecer en torneos de póker en todo el país, observando sus partidas desde los bares del casino e intentando acercarse a él durante los descansos, obligando a Jake a involucrar a la seguridad del casino para mantener límites. Su comportamiento de acoso se volvió tan disruptivo que varios directores de torneos emitieron advertencias. Y Jake se encontró teniendo que explicar la presencia de Clare a otros jugadores y oficiales de torneos que estaban preocupados por el acoso. La campaña de acoso que Clare lanzó contra Jake y Sophie finalmente destruyó su relación. Sophie decidió que no podía manejar el estrés constante de las apariciones de Clare en los torneos y sus intentos de contactarlos a través de las redes sociales y las conexiones de la industria del póker. Sophie le dijo a Jake que amarlo no valía el drama y la inestabilidad que la obsesión de Clare estaba trayendo a sus vidas, y terminó su relación después de varios meses de incidentes crecientes. El intento de Jake de construir algo significativo con alguien que apoyara genuinamente su carrera fue arruinado por la incapacidad de Clare de aceptar su rechazo y seguir adelante con su vida. El comportamiento de acoso de Clare finalmente requirió intervención legal cuando comenzó a contactar a los patrocinadores y socios de póker de Jake, difundiendo mentiras sobre su relación y tratando de dañar su reputación profesional. Jake se vio obligado a obtener una orden de restricción y contratar seguridad privada para los principales torneos, convirtiendo su carrera en una pesadilla logística que afectó su capacidad para concentrarse en jugar al póker en los niveles más altos. La ironía fue completa. Clare no solo había destruido nuestro matrimonio y su propia vida,
sino también la relación de fantasía con Jake que había motivado sus decisiones destructivas, dejando a todos los involucrados peor que antes de que comenzara su obsesión. En los meses posteriores a nuestra anulación, mi vida se transformó de maneras que no esperaba, demostrando que a veces los momentos más devastadores pueden convertirse en catalizadores para el crecimiento y la felicidad genuinos. Recibí una promoción a consultor financiero senior en mi firma, en parte debido a mi mayor enfoque en el trabajo durante las secuelas del colapso de nuestro matrimonio, pero también porque mi experiencia con Clare había agudizado mi capacidad para analizar riesgos e identificar situaciones en las que las intenciones declaradas de las personas no coincidían con su comportamiento real. Mis colegas notaron que me había vuelto más decisivo y seguro en las reuniones con los clientes, ya no dudando de mí mismo ni buscando aprobación para decisiones que sabía que eran correctas. Me mudé a un apartamento en el centro de Las Vegas con ventanas del piso al techo con vistas a la ciudad, eligiendo un espacio que no tenía conexión con mi vida con Clare y que representaba un nuevo comienzo, en lugar de un intento de recrear lo que habíamos perdido. El apartamento se convirtió en un reflejo de mis preferencias reales, en lugar de los compromisos que había hecho durante nuestra relación, lleno del tipo de muebles modernos y tecnología que Clare siempre había encontrado demasiado impersonal. Por primera vez en años, estaba viviendo en un espacio que se sentía completamente auténtico a quien yo era, en lugar de quien pensaba que debería ser para mantener la felicidad de otra persona. Mi situación financiera mejoró drásticamente sin el drenaje constante de los gustos caros y los hábitos de gasto impulsivo de Clare, que había estado subsidiando inconscientemente durante toda nuestra relación. Pude maximizar mis contribuciones de jubilación, construir un fondo de emergencia sustancial e incluso comenzar a invertir en una cartera diversificada que reflejaba mis objetivos a largo plazo en lugar del mantenimiento de un estilo de vida a corto plazo. El dinero que había estado gastando en cenas caras, ropa de diseñador y experiencias de lujo que Clare insistía que eran necesarias para nuestro estatus social fue redirigido hacia la construcción de riqueza y seguridad reales para mi futuro. 6 meses después de la anulación, conocí a Ruby en un evento de recaudación de fondos de un hospital, donde yo estaba impartiendo seminarios de planificación financiera para profesionales de la salud que buscaban optimizar sus ahorros para la jubilación. Ruby era administradora de hospital, de 30 años, con el tipo de confianza tranquila que proviene de manejar situaciones complejas y tomar decisiones difíciles bajo presión. Lo que me impresionó de inmediato fue cómo hacía preguntas reflexivas sobre las estrategias de inversión, en lugar de centrarse en mi potencial de ingresos o el estilo de vida que mi carrera podría proporcionarle. Nuestra relación se desarrolló de forma natural y honesta, construida sobre una compatibilidad genuina en lugar del tipo de química intensa que a menudo enmascara incompatibilidades fundamentales. Ruby apreció mi enfoque metódico de la planificación y la toma de decisiones, viéndolo como evidencia de fiabilidad en lugar de una previsibilidad aburrida. Ella tenía sus propios objetivos profesionales e independencia financiera, lo que significaba que eligió estar conmigo porque disfrutaba de mi compañía, en lugar de porque necesitaba la seguridad que yo podía proporcionarle. La diferencia entre ser deseado y ser necesitado se hizo nítida a través de mi relación con Ruby. Lo que más me impactó de salir con Ruby fue cómo respondió a la historia de mi matrimonio con Clare con comprensión, en lugar de con juicio. Ruby reconoció que el comportamiento de Clare reflejaba sus propios problemas de carácter, en lugar de cualquier deficiencia en mi capacidad para ser un buen compañero. Y de hecho admiró mi decisión de irme inmediatamente, en lugar de intentar competir con la memoria de Jake. Ruby me dijo que mi respeto propio y mi capacidad para establecer límites eran exactamente las cualidades que ella valoraba en una pareja, mostrándome que la persona adecuada apreciaría mis estándares en lugar de intentar rebajarlos. El contraste entre mis relaciones con Clare y Ruby me enseñó lecciones cruciales sobre la diferencia entre ser la primera opción de alguien y ser su red de seguridad. Clare se había conformado conmigo mientras soñaba con otra persona, creando una dinámica en la que yo intentaba constantemente demostrar mi valía y competir con un estándar imposible. Ruby me eligió deliberada y entusiastamente, apreciando exactamente las cualidades que Clare había encontrado sofocantes. Con Ruby, nunca me pregunté si era verdaderamente deseado o simplemente tolerado hasta que apareciera algo mejor. A través de amigos en común, ocasionalmente escuché actualizaciones sobre la situación de Clare que reforzaron mi gratitud por haber escapado de nuestro matrimonio a tiempo. Ella había estado trabajando en tiendas minoristas en Arizona, luchando por reconstruir cualquier tipo de reputación profesional después de que su escándalo en Las Vegas se hiciera ampliamente conocido en toda la industria de bodas. Sus intentos de reiniciar su negocio en un nuevo mercado habían fracasado porque sus referencias de colegas de Las Vegas eran inexistentes o diplomáticamente negativas.
La carrera que había pasado años construyendo había sido destruida por unos meses de mal juicio y comportamiento obsesivo. El detalle más revelador que supe fue que Clare había estado en terapia tratando de comprender por qué había saboteado una relación estable por una fantasía que nunca fue realista. Según amigos que se habían mantenido en contacto con ella, Clare había llegado a reconocer que su atracción por Jake se basaba más en el escapismo y el miedo al compromiso que en una compatibilidad genuina. Aparentemente se dio cuenta de que había usado a Jake como una excusa para evitar la vulnerabilidad emocional requerida para la intimidad real, prefiriendo la seguridad de los sentimientos no correspondidos al riesgo de construir algo significativo con alguien que realmente estaba disponible. La carrera de Jake finalmente se había recuperado de la campaña de acoso de Clare, pero no sin un daño significativo a su relación con Sophie y su reputación profesional dentro de la comunidad de póker. La orden de restricción y las medidas de seguridad habían tenido éxito en detener el comportamiento de acoso de Clare, pero el estrés había afectado su capacidad para desempeñarse en los torneos durante varios meses. Según los informes de torneos que ocasionalmente veía en línea, Jake había luchado contra la concentración y la consistencia durante el periodo en que Clare estaba interrumpiendo activamente sus eventos, costándole ganancias potenciales y puntos de clasificación. Mirando hacia atrás en nuestra noche de bodas y todo lo que siguió, no sentí remordimientos por mi decisión de empacar y marcharme de inmediato, en lugar de luchar por alguien que prefería abiertamente a otro hombre. La experiencia me enseñó que el amor auténtico requiere una elección mutua y un entusiasmo genuino, en lugar de solo compatibilidad y objetivos compartidos. La confesión de Clare, aunque devastadora en ese momento, me había liberado para encontrar a alguien que realmente valorara lo que yo tenía para ofrecer, en lugar de conformarse con ello mientras soñaba con algo completamente distinto. Cuando Ruby y yo comenzamos a hablar de matrimonio y nuestro futuro juntos, me di cuenta de que mi experiencia con Clare me había preparado para ser un mejor compañero, enseñándome a reconocer el aprecio genuino y el respeto mutuo. Sabía la diferencia entre alguien que me elegía con entusiasmo y alguien que se conformaba conmigo a regañadientes, y había aprendido a valorar mi propia valía, a alejarme de situaciones en las que no era verdaderamente deseado. El dolor de esa noche de bodas me había llevado finalmente a una relación construida sobre la autenticidad en lugar del compromiso, y no podía imaginar un mejor resultado de una experiencia tan devastadora.